Profesor invitado, la bienvenida a esta sesión del segundo módulo, ¿no? que se refiere a la organización jurídico-laboral, ¿no es cierto?, de la empresa. Lo vamos a comenzar con una discusión en torno precisamente al concepto de empresa desde la perspectiva laboral, y quien nos acompaña es el profesor Claudio Palavecino de la Universidad de Chile, del área del derecho laboral en esa casa de estudios. Para mí es un agrado recibirlo en este programa y en la Universidad de los Lagos. Con Claudio coincidimos hace ya bastante años, ya un par de décadas, en la Academia Judicial. Él salió antes de terminar la academia para dedicarse a la vida académica propiamente tal. Yo me demoré unos 20 años más, pero estamos en la misma vereda en este momento. Así es que para mí es un agrado después de tanto tiempo verte, Claudio, y poder presentarte para que nos expongas, ¿no es cierto?, tus conocimientos en esta materia. Bien, no tengo más que agregar. La estructura de la clase, a menos que el profesor disponga una cosa distinta, es más o menos una hora de presentación, seguido de unos 15 minutos de pregunta. Deberíamos terminar aproximadamente a las 19:45. Bien, eso es. Entonces dejo con ustedes a don Claudio Palavecino. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Un agrado para mí estar en esta universidad. Creo que es la primera vez que participo en alguna actividad académica de la Universidad de los Lagos y me siento muy honrado y agradecido de la invitación. Bien, tal como está previsto en el programa, en esta clase vamos a ver la problemática relativa al concepto de empresa, y en una próxima clase la problemática relativa al trabajo en régimen de subcontratación, concentrados en la cuestión relativa a la responsabilidad de la empresa principal por accidente del trabajo, sin perjuicio de que vamos a hacer un repaso del régimen general de subcontratación. Pero la clase de hoy es sobre el concepto de empresa, que es especialmente relevante para el derecho del trabajo. Fíjense ustedes que hasta hace poco tiempo, la única rama del derecho en Chile que contenía una definición del concepto de empresa era el derecho del trabajo. Había algo parecido a una definición en el derecho comercial, pero una definición propiamente tal solo en el Código del Trabajo. Y esto, diríamos, tiene una explicación muy clara, y es que la empresa es hoy el hábitat natural del contrato de trabajo. Allí nace el contrato de trabajo, allí produce sus efectos, y ahí normalmente se extingue. Quizás la única excepción es el caso, diríamos, es la situación de los trabajadores de casa particular, pero eso ya es un resabio de formas de colaboración preindustriales que fue quedando, diríamos, en la legislación. Pero el fuerte del Código del Trabajo es la relación laboral inserta en esta articulación, ¿no es cierto?, de bienes y servicios, perdón, esta articulación de trabajo y capital que es la empresa, trabajo y capital que se articula para la generación de bienes y servicios. De ahí la importancia del concepto para nuestra disciplina. Yo he dicho esto muchas veces, alguna gente se escandaliza, pero el derecho del trabajo es una especie de derecho económico. Disciplina, relaciones de producción. Específicamente la relación entre el empresario, que es un articulador de factores productivos, y el factor trabajo. Ese es el objeto de regulación de la disciplina, y esa conjunción de capital y trabajo se da en las sociedades libres como las nuestras, ¿no es cierto?, en el seno de la empresa, De ahí la importancia del concepto. Además, y ustedes lo saben,
nuestro código condiciona el ejercicio de varios derechos al tamaño de la empresa, determinado por la cantidad de trabajadores contratados. Por ejemplo, en materia de derechos a la cuna. Ese derecho solo surge en aquellas empresas que contratan 20 o más trabajadoras, ¿no? El propio derecho de sindicación, ¿no es cierto? Los quórum para la formación de sindicatos están definidos en función del tamaño de la empresa. Por tanto, el concepto es relevante no solo por lo ya dicho, de que el contrato de trabajo nace, produce efectos y se extingue en el interior de la empresa, sino también es importante porque muchos derechos están conectados diríamos, a la existencia de la empresa y a la determinación, ¿no es cierto?, de su tamaño, Dicho esto, vamos entonces a la presentación. La presentación, la verdad que es un resumen, una síntesis de un documento que ustedes ya tienen, que es un pequeño ensayo mío sobre la materia, de manera que, sin perjuicio de que se las puedo compartir y la puedo enviar, no aporta cosas nuevas a esa presentación, sino que es básicamente una guía para poder desarrollar la clase, ¿no? Lo primero que podemos señalar es que, bueno, la empresa está definida en el Código del Trabajo desde, diríamos, el Código del 84. Sigue de cerca la definición a la Ley de Trabajo Argentina de los 70, salvo por un matiz que vamos a mencionar enseguida. Después de varios intentos frustrados, de varios intentos legislativos frustrados, finalmente se introdujo una modificación al concepto de empresa a través de la ley que está mencionada ahí en la presentación, la ley 20.760, que además sancionó una solución que pretorianamente habían alcanzado los tribunales para situaciones en que se daba una discordancia entre la empresa como entidad material y la empresa como entidad formal. Cuando había, diríamos, una discordancia que se daba básicamente porque había materialmente una empresa, pero formalmente muchas empresas, esa situación que determinaba o incidía sobre la eficacia de los derechos laborales fue afrontada por los tribunales sin una, diríamos, fundamentación legal muy minuciosa, más bien desde el principio de primacía de la realidad, y esa solución vino a posteriori a ser reconocida en alguna medida por la legislación, por esta 20.760, que tal como indica su nombre, establece supuestos de multiplicidad de razones sociales consideradas un solo empleador y sus efectos. Entonces, en lo que queda de esta clase, ¿no es cierto?, en el curso de los 45 minutos 45, poquito más de 45 minutos que nos quedan, vamos a intentar abordar estos tópicos que están ahí en los puntos de la presentación, ¿no? El concepto de empresa, como diríamos, está actualmente reconocido, se me movió la diapositiva, el concepto de empresa, el supuesto más relevante, diríamos desde el punto de vista práctico, que es las múltiples empresas consideradas como un solo empleador, y el efecto que genera esa declaración, que es la responsabilidad solidaria, cómo incide esta declaración sobre los derechos de sindicación y negociación colectiva, y vamos a entrar en algunas problemáticas relativas a la acción declarativa de esta
diríamos, unidad de empresa, unidad económica, como se la ha llamado, o declaración de empleador único. Y finalmente, si nos da el tiempo, diríamos, mencionar algunas, diríamos, modificaciones y consecuencias que ha traído respecto de las figuras de la simulación y el subterfugio. En relación al concepto de empresa, la definición tradicional, la que venía del Código del 84, antes de ser modificada por esta ley, señalaba lo siguiente. Yo ya había dicho que esta definición sigue de cerca, muy de cerca, es casi una copia, de la Ley de Trabajo Argentina de los 70, ¿no? ¿Y qué dice esta definición? Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, y hasta ahí llegaba la definición de la Ley de Trabajo Argentina. Sin embargo, el legislador del 84 le agregó dotada de una individualidad legal determinada, ¿ah? Con lo cual, la definición legal de empresa tenía una dimensión material, diríamos, elementos verificables en el mundo exterior, allá afuera, ¿no es cierto?, en la realidad, factores productivos conjugados bajo una dirección para el logro de determinados fines que podían ser lucrativos o gratuitos. ¿Ah? Esa era la dimensión material de empresa, pero además esta definición tenía una dimensión formal, la individualidad legal determinada, ¿no? Y todos los problemas que planteó esta definición venían dados por la cuestión de cuál elemento era el preponderante, si el elemento material o el elemento formal. ¿Ah? Si uno lo miraba desde un punto de vista estrictamente legal, dado que la definición de empleador solo alude a personas naturales o jurídicas, ¿ah? La preponderancia del elemento formal aparecía prácticamente cantada. Sin embargo, esa preponderancia del elemento formal permitió que por diversas razones, no exclusivamente la elusión de obligaciones laborales, los empresarios aprovecharan las posibilidades de esa individualidad legal para fragmentar formalmente empresas que materialmente, diríamos, eran una unidad. ¿Ah? O sea, una empresa que en el plano de la realidad era una unidad, aparecía para efectos del tráfico jurídico y, por cierto, para efectos laborales, como muchas o varias empresas. Y esto tenía un impacto sobre la eficacia de los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores, por la razón ya adelantada, que una fragmentación excesiva de la empresa podía impedir el ejercicio de determinados derechos, como hemos dicho, sala cuna, el derecho a sindicación, la obligación de constituir un comité paritario, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y alguien tiene activado el audio y está metiendo ruido. Entonces, les pido que desactiven sus audios, por favor, para que, porque me distrae un poco el ruido. Bien, entonces, teníamos que esta referencia a la individualidad legal permitió que lo que era materialmente una empresa se pudiera fragmentar en múltiples empresas, y eso tenía un impacto, una consecuencia sobre la eficacia de los derechos
laborales, individuales y colectivos, ¿no? Y eso determinó, ¿no es cierto?, que los tribunales del trabajo, invocando el principio de primacía de la realidad, levantaran el velo de la personalidad jurídica y reconocieran que donde formalmente había pluralidad de empresas, en definitiva había, diríamos, nada más que una, ¿no? Nada más que una. Y es precisamente esa, ¿Por qué no le pegan? ¿Sí? ¿Por qué no le ¿Perdón? pegan? Por favor, les pido que apaguen los audios. Ya, chico, no peguen, se me la hueca. Hay alguien que está con el audio conectado, yo no lo logro identificar en el... Aparecen todos los micrófonos apagados. Vamos a estar vigilantes, a ver si no se activa. Muy bien. Disculpa, Muy bien. Claudio. Sí. Bueno, entonces esa básicamente era la problemática, y los tribunales del trabajo reaccionaron, y sin mucho fundamento legal, invocando el principio de primacía de la realidad, procedieron a levantar el velo de la personalidad jurídica y a decir, mire, aquí hay una sola empresa y para efectos de responder frente a los trabajadores, vamos a considerar que todas son solidariamente responsables. Esta era una solución bastante atrevida, porque nosotros sabemos que la solidaridad solo puede tener fuente en la ley, el contrato o, diríamos, en la sucesión por causa de muerte. Y entonces, de alguna manera, los tribunales se adelantaron y la legislación fue a la saga. Entonces, la llamada ley multiroot, ¿no es cierto?, modificó el concepto de empresa. ¿Ah? No lo modificó radicalmente, pero sí le hizo una adición relevante. ¿Ah? Y entonces hoy, si ustedes miran el artículo 3º, inciso 3º del Código del Trabajo, tenemos que la definición quedó en los siguientes términos. Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Discúlpame, Claudio, te voy a interrumpir. Patricio Obando, ¿es tu micrófono el que se activa y se desactiva? Déjalo, Mate, estamos haciendo acá nuestra cosa. Patricio, ¿me escuchas? Patricio Obando. Ya, voy a... Sí. Ya, bien. Continúa. Sí, bien, entonces decíamos que la llamada ley multiroot, la ley que estamos comentando, hizo una pequeña modificación, pero relevante en el concepto de empresa, señalando que este conjunto de factores productivos, de estos medios materiales, personales, materiales e inmateriales, eran o estaban ordenados bajo la dirección de un empleador, ¿ah?, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, y dotada de una individualidad legal determinada. ¿Qué fue lo relevante para estos efectos? ¿Qué fue lo relevante para estos efectos? Que se separó la noción de empleador de individualidad legal, y se refirió al empleador como aquel sujeto precisamente que articula los factores productivos, ¿ah?, entre ellos el factor trabajo. Entonces, en adelante es empleador, no necesariamente, pueden coincidir, pero no necesariamente la individualidad legal que formalmente aparece en los documentos, sino quien materialmente
articula los factores de producción, quien materialmente articula capital y trabajo. ¿Ah? Quien dirige, quien organiza estos medios personales, materiales e inmateriales. ¿Mm? Y entonces, como se señaló a propósito de la historia de la ley, el objetivo no fue modificar el concepto de empresa, sino dilucidar dónde está el empleador real, no el dueño de la empresa. ¿Ah? Y entonces, tal como les señalaba, el empleador no será necesariamente la individualidad legal, la persona natural o jurídica, formalmente titular de la empresa, sino la persona natural o jurídica que organiza los factores productivos y en especial el factor trabajo. Ese fue el sentido, el propósito de la modificación del concepto de empresa. Como consecuencia prácticamente lógica de lo anterior, como derivación natural de esta identificación del empleador con quien materialmente organiza los factores de producción, más allá del encuadramiento formal de la empresa, más allá de si el empleador en ejercicio legítimo de su derecho de propiedad, encuadró su empresa en 2, 3, 4 formas societarias. ¿Ah? Más allá de eso, entonces, se concede cada vez que los trabajadores estimen que esta forma de configuración formal de la empresa afecta sus derechos, la posibilidad de ejercer una acción para que lo que aparentemente son 2 o más empresas sean declaradas a efectos laborales un solo y mismo empleador. Y esta acción tiene su fundamento, ahora sí en la ley, en el artículo 3º, inciso 4 del Código del Trabajo, que es una norma jurídica con una estructura clásica, con una estructura, diríamos, de introducción al derecho. No sé si hoy por hoy el ramo se llama así porque se han sofisticado las denominaciones, pero en mi época, en nuestra época, Alberto, ¿no es cierto?, era introducción al derecho, ¿no? Es una norma jurídica, diríamos, con una estructura clásica, porque tiene un supuesto fáctico, una hipótesis fáctica, y si esa hipótesis fáctica se verifica en el mundo real, se detonan determinadas consecuencias jurídicas. ¿Cuál es el supuesto material? ¿Cuál es el supuesto fáctico? ¿Cuál es la hipótesis? 2 o más empresas bajo dirección laboral común, más otras condiciones, similitud o necesaria complementariedad de productos o servicios, o la existencia de un controlador común. Entonces, hay un elemento basal, que es la dirección laboral común. Esto habría que entenderlo, podemos profundizar en la discusión, porque hay una cierta polémica todavía en los tribunales sobre esta materia. La dirección laboral común, uno diría, prima facie, y así más o menos quedó consignado en la historia fidedigna de la ley, que es la existencia de un agente común a estas 2 o más empresas que ejerce los poderes propios o característicos del empleador, que organiza el factor trabajo. No obstante que estas empresas aparecen formalmente como empresas distintas, hay un agente común que organiza el factor trabajo. Y además otras condiciones. Esas 2 o más empresas deben colocar en el mercado
productos o servicios similares, similares, o productos o servicios entre los cuales hay una necesaria complementariedad. ¿Qué significa esto? Que puede ser que una sociedad produzca un bien o servicio distinto, probablemente un bien o servicio no final, sino que es necesario para que la otra empresa o la otra sociedad genere el bien o servicio final. Les voy a poner un ejemplo de la realidad, un ejemplo que hasta hace algunos años, no sé hoy, se desarrollaba aquí abajo de mi oficina, por aquí por calle Huérfano, en Santiago, ¿no? De una clínica odontológica que estaba dividida, si no me equivoco, si no recuerdo mal, en 4 empresas. La clínica funcionaba en un mismo espacio físico, pero había una empresa A que tenía contratados a las secretarias y a las personas que hacían, diríamos, la captación de clientes y el cobro de las cuentas, diríamos, a las personas que estaban en la recepción que hacían todas estas labores, y el call center, ¿no? Una especie de call center. Otra sociedad tenía contratados a los técnicos y arsenaleros, a los técnicos arsenaleros. Otra sociedad era dueña de las estaciones de trabajo, no sé cómo se llaman las estaciones de trabajo donde trabajaban los dentistas, ¿no es cierto? Que eran una especie como de pequeñas consultas, ¿no? Y otra sociedad, pongamos por caso, tenía contratado a las personas que hacían la esterilización de los materiales que se utilizaban, ¿no? Ninguna de esas sociedades generaba el mismo producto, pero si ustedes lo miran bien, cada una generaba un producto o servicio que era necesario para generar el servicio final, que era el servicio odontológico, ¿no? El servicio, o los servicios odontológicos que ofrecía esta clínica, ¿no? Esta clínica. Entonces, una dirección laboral común, similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios, o la existencia de un controlador común, ¿no? O la existencia de un controlador común. Aquí se planteó una discusión, yo creo que ya los tribunales del trabajo la han ido zanjando, de si estos otros elementos, la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios, o el controlador común, eran elementos distintos y copulativos con la dirección laboral común. O, como señaló en su momento la entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco, la similitud o necesaria complementariedad de productos o servicios, o el controlador común, eran elementos meramente indiciarios de la dirección laboral común. Yo en un principio, y creo que así lo debo haber puesto probablemente en aquel ensayo, consideré que estos eran elementos autónomos, autónomos respecto de la dirección laboral común. Sin embargo, los tribunales han ido resolviendo más bien en el sentido que señaló en su momento doña Javiera Blanco, en el sentido de que estos elementos simplemente resultan indicios de aquella dirección laboral común. Esa es la, diríamos, posición que se ha ido asentando en los tribunales. Hay algunos fallos que están citados en el paper que ustedes pueden consultar sobre ese punto. Entonces, cuando
y esto lo voy a adelantar para después avanzar más rápido, en relación con la dirección laboral común, en ese paper yo sostengo y lo sigo manteniendo que la dirección laboral común naturalmente debe entenderse como la existencia de un agente que ejerce los poderes propios del empleador respecto de los trabajadores de todas estas sociedades o empresas. Aquí también ha habido una cierta polémica, o más que polémica, o distinto de unas diferentes interpretaciones. En mi opinión, y esa es la opinión que reflejo en el paper, a mí me parece que cuando hablamos de dirección laboral común, estábamos hablando básicamente de los poderes de dirección del empleador, dirección del empleador. Es decir, si nosotros lo quisiéramos traducir en términos prácticos, aquí de lo que estamos hablando fundamentalmente es de la existencia de un gerente de operaciones común, de la dirección, ¿no es cierto?, que articula y organiza el trabajo, ¿no es cierto?, de los dependientes. Sin embargo, esta tesis no se ha impuesto, y hay muchos fallos que dan por establecida la dirección laboral común simplemente con la existencia de una gestión común de los aspectos administrativos del contrato de trabajo, de los aspectos administrativos del contrato de trabajo. Uno puede encontrar fallos en que se da por sentada la dirección laboral común, por la circunstancia de que existe una unidad de recursos humanos que gestiona para todas las sociedades la suscripción de los contratos, el pago de las remuneraciones, la confección de los finiquitos, que hace toda la gestión administrativa del contrato de trabajo. Una parte importante de los jueces les basta con que se acredite aquello para entender que hay una dirección laboral común. En lo personal, me parece que eso es insuficiente, pero lo que ustedes tienen que retener, más allá de mi opinión, es lo que está pasando en los tribunales, ¿no? Yo diría que esas son las cuestiones principales en relación con el supuesto fáctico, de la norma. Para ejemplificarlo en términos muy sencillos, el caso más patente que hace aplicable esta norma, y que es muy corriente, constatarlo, ¿no?, es la existencia de un conjunto de sociedades acéfalas, es decir, de, entre comillas, vamos a decir, empresas que no tienen un estamento directivo propio, que no tienen un estamento gestor propio, y que son dirigidas desde de gerencias corporativas que están radicadas en otra de aquellas sociedades. Sin dar nombres, ¿no? Sin dar nombres, por ejemplo, aquí en Santiago existía, no sé hoy con la emergencia sanitaria si habrá sobrevivido, una famosa cadena de completos y de sándwiches de estos diríamos rápidos, ¿no?, de comida rápida, muy buenos por lo demás, que cada local es una sociedad, o era una sociedad. Evidentemente, ninguna de esas sociedades, no puedo dar el nombre porque en algún momento yo le presté asesoría, así que no puedo darle el nombre, aunque fue ya hace muchos años atrás. Ninguna de esas locales, ninguno de esos locales tenía una gerencia propia. Ninguno de esos locales tenía una gerencia propia y eran gestionados desde otra sociedad que no ejercía, diríamos que no administraba local, pero que tenía todas las gerencias corporativas allí. Y esto les permitía, entonces, utilizar esta estructura flexible, dispersa cuando convenía,
pero unitaria en otros casos. Por ejemplo, operaban como una unidad para la adquisición de insumos. Evidentemente que eso les ponía en una posición mucho más ventajosa frente a los proveedores. La sociedad administradora, donde estaban las gerencias corporativas, gestionaba la adquisición de los insumos como si esto fuera una sola empresa, pero para efectos formales, laborales, tributarios, previsionales, aquí había 14 o 15 empresas, ¿no? Ese es el fenómeno. Ese es el fenómeno frente al cual, ¿no es cierto?, es posible ejercer esta acción. Es la figura más clara. ¿Ah? Me estoy adelantando a muchos temas, por eso hay diapositivas en las que no voy a entrar. Hay otra cuestión aquí interesante. Hay un artículo que está online, ustedes lo pueden bajar, de la magistrado Patricia Fuenzalida, que es magistrado del segundo juzgado, hoy relatora en la Corte Suprema, que es jueza del trabajo, que analiza otro tema muy interesante, que es si es posible declarar, comprender en esta declaración no solo personas jurídicas, sino también personas naturales. Vale decir, y esto tiene una utilidad práctica tremenda, ya me dirán ustedes la utilidad práctica que esta tesis proporciona al abogado especialmente que defiende trabajadores, ¿no? Si es posible que esta declaración comprenda no solo personas jurídicas, sino también personas naturales. Normalmente el socio gestor o el socio que participa activamente en la gestión de la sociedad, ¿no? Esto puede llegar a resultar muy útil cuando la sociedad no tiene nada y por tanto no hay donde ejercer los créditos una vez que resulte condenada, ¿no? La posibilidad de poder colacionar al socio gestor y a su patrimonio personal, ya me dirán ustedes si no coloca al trabajador en una posición bastante más ventajosa. ¿Ah? Por de pronto el socio gestor se va a asustar y probablemente llegue rápidamente a un acuerdo, ¿no? Bueno, la magistrada Fuenzalida, Patricia Fuenzalida, en ese trabajo que está publicado en la revista chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Todos los artículos están gratuitamente online en la revista de mi departamento. Analiza en qué casos ella considera que procede esa declaración y en qué casos no. Así que es un artículo que yo les recomiendo que lo estudien porque es muy interesante, muy interesante. Yo he conseguido en un juicio que se declare coempleador a una persona natural, al socio dueño de la empresa, ¿no? Bien. Bueno, verificado en la realidad este supuesto fáctico, ¿no es cierto? Este fenómeno, ¿no es cierto?, de dos o más empresas acéfalas que son gestionadas, ¿no es cierto?, por un agente común, se detonan determinadas consecuencias jurídicas. Lo primero que dice la ley es que todas estas sociedades van a ser consideradas un solo y mismo empleador. Alex, después puedo darles el rol. ¿Ah? En este minuto no lo tengo así de memoria, pero se los puedo indicar la clase siguiente. Ese dato sí se los puedo dar porque es el proceso de acceso público. Bien. Es interesante, con un interesante, además fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que afortunadamente estaba Omar Astudillo ahí integrando la 10ª sala, y salió un fallo re bueno sobre esa posibilidad. Bien, la ley dice que estas empresas o sociedades van a ser declaradas un solo empleador a efectos laborales. Pero esta declaración en ningún caso va a producir una fusión formal de estas empresas. Estas empresas van a mantener su dispersión. Estas empresas van a mantener su estructura dispersa. Voy a hacer una pausa para indicarle porque esto es importante el artículo. Patricia
Fuensalida, y la revista es Revista Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Ahí está. Bien. Entonces, si bien la ley dice que se declara que estas empresas o sociedades son un solo empleador a efectos laborales, no se produce la fusión. Estas sociedades van a seguir manteniendo su RUT, van a seguir manteniendo sus personas jurídicas por separado, sus personas jurídicas por separado. Entonces, ¿cómo materializamos a efectos laborales? ¿Cómo materializamos a efectos laborales esta declaración de empleador único? Si estas sociedades van a mantener sus RUT y sus personas jurídicas distintas, bueno, a través de la técnica de la solidaridad pasiva, de la responsabilidad solidaria. Todas estas sociedades van a resultar responsables solidarias por todos los trabajadores contratados por todas ellas. De manera que cualquier trabajador va a poder demandar a todas esas sociedades o a cualquiera de ellas diríamos, defensa de sus derechos. En defensa de sus derechos. En el ámbito colectivo, esta declaración implica que los trabajadores de todas estas sociedades van a poder formar un sindicato de empresa, a pesar de estar contratados por RUT distintos. Y que van a poder además, coherentemente, plantear una negociación reglada intraempresa, que involucre a todas las comprendidas en la declaración. No obstante que mantienen sus distintos RUTs, sin embargo, van a poder ser todas convocadas a una negociación colectiva como si se tratase de una sola y misma empresa. Y además, la declaración de empleador único obliga al juez a investigar la eventual existencia de una simulación o subterfugio. Una eventual simulación o subterfugio, porque en principio esta posibilidad de fragmentar formalmente la empresa no es un comportamiento ilícito. La ley no lo concibe ab inicio, no lo concibe a priori como un comportamiento ilícito. Está dentro del ejercicio legítimo de, diríamos, los atributos del dominio, respecto de quiénes son los dueños de la empresa. Pero como esta estructura dispersa genera efectos colaterales respecto de la eficacia del crédito laboral, entonces el Código del Trabajo toma estos recaudos. Eventualmente sí podría esta estructura dispersa perseguir únicamente la evasión de obligaciones laborales. Y esa hipótesis el juez está obligada a investigarla. Puede concluir que sí, puede concluir que no. Pero me interesa que tengan presente que a priori no es un ilícito laboral el organizar una empresa en dos o más razones sociales. Porque puede tener algún otro propósito o algún otro sentido de negocio, alguna otra razón de negocio plausible. Sin embargo, como genera efectos sobre el crédito laboral y previsional, y nuestra legislación laboral, uno de sus principios técnicos en la tutela del crédito laboral y previsional, entonces se toman los recaudos respectivos. Ahora se me perdió el cursor, ahí está. Esta discusión la vamos a omitir porque ya está explicada. El controlador común, no me referí cuando describía los elementos
de la hipótesis fáctica de la norma al controlador común. Este es un concepto legal, no tiene, por tanto, mayor complejidad. Está previsto en el artículo 97 de la Ley de Mercado de Valores y señala que, en resumidas cuentas, ¿no es cierto?, el controlador común es toda persona o grupo de personas. El controlador de una sociedad es toda persona o grupo de personas con un acuerdo de actuación conjunta que participa de la propiedad de esa sociedad y tiene poder para realizar alguna de las siguientes actuaciones: asegurar la mayoría de votos o influir decisivamente en la administración de la sociedad, ¿no? Ese es el controlador, ¿ah? Por tanto, el controlador común debe ser una persona o grupo de personas, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad, que participa de la propiedad de todas estas sociedades y que tiene la capacidad en todas ellas, ¿no es cierto?, de asegurar la mayoría de votos o de influir decisivamente en la administración de todas esas sociedades. Luego, el artículo 3º, inciso 5 del Código del Trabajo aclara que la sola circunstancia de participación en la propiedad de la empresa, o sea, que haya, diríamos, participación, que un sujeto tenga participación accionaria, por ejemplo, en todas las sociedades, no configura por sí solo alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso anterior. O sea, no basta para entender que hay una dirección laboral común o un controlador común. No basta simplemente acreditar que hay un socio que participa en todas las sociedades cuya declaración de unidad de empleador se pretende, ¿ah? Hay que, para ser controlador común, ya vimos ese propietario transversal, tiene que tener también la capacidad de controlar las mayorías dentro de esas sociedades o bien de, diríamos, influir decisivamente en la administración de todas esas sociedades. Los efectos ya los adelantamos, podemos profundizar un poco en ellos, ¿no? El primer efecto es que las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso 4 serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de los instrumentos colectivos. Como, insisto, la declaración de empleador único no provoca formalmente la fusión de todas estas sociedades, sino que cada una mantiene para los demás efectos legales su individualidad, la técnica que ha debido emplear el legislador es la de la solidaridad pasiva. Como no se fusionan, mantienen su individualidad, se las declara a todas solidariamente responsables respecto de las obligaciones que tienen respecto de todos los trabajadores de todas las sociedades comprendidas en la declaración. En materia de sindicación y de negociación colectiva, ¿ah? Los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos que los agrupen o mantener sus organizaciones existentes. Podrán asimismo negociar colectivamente con todas las empresas que han sido consideradas como un empleador o bien con cada una de ellas. Se les mantiene la opción a los trabajadores de quedarse con sus sindicatos, por decirlo así, fragmentados, o negociar fragmentadamente, o hacer valer la condición de empleador único, tanto para constituir otro sindicato, un nuevo sindicato, o para negociar colectivamente, colectiva y simultáneamente con todas esas empresas. Los sindicatos interempresa que agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de empresas que hayan sido declaradas como un solo empleador podrán presentar proyectos de contrato colectivo, siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos, ¿no?
si, por ejemplo, ustedes son, o sea, el sindicato es sindicato interempresa de los contratistas, no sé, pues, cualquier empresa del retail, y entonces ese sindicato interempresa va a poder negociar con todas esas empresas como si se tratase de una sola. Bien. Y entonces, ¿cómo se obtiene en la práctica esta declaración de empleador único? Y aquí se produjo una remisión o una fusión entre el artículo 3º y el artículo 507 del Código del Trabajo, que va a tener una consecuencia respecto de las figuras de la simulación y el subterfugio que vamos a señalar al final de la exposición. Primero que nada, ¿a través de qué procedimiento ejerceremos esta acción declarativa? El artículo 3º, inciso 7º del Código del Trabajo señala que las cuestiones suscitadas por la aplicación de los incisos anteriores se sustanciarán por el juez del trabajo conforme al procedimiento de aplicación general. Por tanto, esta acción debemos marcarla, encuadrarla dentro del procedimiento de aplicación general. La ley agregó que el juez resolverá el asunto, resolverá la controversia, previo informe de la Dirección del Trabajo, pudiendo requerir además informes de otros órganos de la Administración del Estado. Este informe de la Dirección del Trabajo ha generado al menos en Santiago, que es el caso que mejor conozco, ustedes me dirán si también esto se ha producido en provincia, un enorme cuello de botella y una demora significativa en la tramitación de estos procesos porque la Dirección del Trabajo tarda muchísimo en poder generar este informe, que está establecido además de manera perentoria en la ley y por tanto el juez no puede prescindir de él porque eventualmente pudiera generar un vicio de nulidad del procedimiento. Y entonces hay un proyecto de ley que diríamos plantea hacer voluntario este informe. Yo tengo un caso que va a cumplir un año sin que se evacúe el informe, y en otros casos en que el informe ha demorado 6, 7, 8 meses en salir. Además agrega el inciso 7º del artículo 3º que el ejercicio de las acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso 4º, así como la sentencia definitiva respectiva, deberán además considerar lo dispuesto en el artículo 507 del Código del Trabajo. Y entonces completamos la revisión de la acción declarativa yéndonos al artículo 507. El artículo 507 del Código del Trabajo, en su inciso primero, establece la legitimación activa para el ejercicio de estas acciones. Dice, las acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso 4º del artículo 3º podrán ser ejercidas por las organizaciones sindicales o trabajadores de las respectivas empresas que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados. Entonces, la primera cuestión, ¿quiénes son legitimados activos para pretender esta declaración de empleador único? Los sindicatos y los trabajadores de las respectivas empresas. De las respectivas empresas. Pero además agrega algo que también ha planteado cierta controversia, ¿no? Que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados. Entonces,
la cuestión que ha surgido es si esta es una acción meramente declarativa meramente declarativa de derecho, ¿ah? Que el tribunal declare que la empresa A, B y C son un solo y mismo empleador para efectos laborales, o si es una acción que necesariamente debe ir asociada a una pretensión de condena, ¿ah? A una pretensión de condena. Toda vez que dice que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados. Han sido afectados. La verdad es que los tribunales han ido cada vez siendo más laxos en relación con la exigencia de que los derechos laborales o previsionales hayan sido afectados. Y en el ensayo que yo les envié, incluso hay fallos que dicen que la sola circunstancia de hallarse organizado la empresa de esta forma formalmente dispersa, a priori perjudica la eficacia de los derechos laborales, con lo cual se acerca de esa manera a una acción puramente declarativa, ¿no? Puramente declarativa, que no necesariamente exige que ustedes pidan al tribunal que se condene a toda esta empresa al pago de prestaciones concretas, adeudadas, ¿eh? ¿Cuál es la oportunidad para el ejercicio de estas acciones? Está en el artículo 507, inciso segundo. Dice la ley en cualquier momento, ¿ah? Tendríamos que entender en cualquier momento, mientras perdure la situación descrita, mientras se den los supuestos fácticos, ¿no es cierto?, que estudiamos. Y esto nos lleva a la cuestión de si esta acción está sujeta a alguna clase de prescripción, ¿ah? Aparentemente no estaría sujeta a un régimen prescriptivo, toda vez que la ley dice que puede ser ejercida en cualquier momento, siempre evidentemente que se den los supuestos materiales, que ya vimos diríamos, al estudiar el artículo 3. Salvo puede ser ejercida esta acción en cualquier momento, salvo durante el periodo de negociación colectiva a que se refiere el capítulo 1 del título 2 del libro 4 del Código del Trabajo, que se refiere a la presentación del proyecto de contrato colectivo. Si se, digamos, ha presentado el proyecto de contrato colectivo, ya no se puede en ese momento ejercer esta acción. Puede ocurrir que se haya presentado la acción y, por ejemplo, ¿no es cierto?, por la demora que tiene el informe de la Inspección del Trabajo, mientras está en tramitación el juicio, llegue el momento de la negociación colectiva. También la ley se puso en ese supuesto y dice: si el procedimiento judicial iniciado alcanza ese lapso, el lapso de la negociación colectiva, los plazos y efectos del proceso de negociación colectiva deberán suspenderse mientras se resuelve, entendiéndose para todos los efectos legales prorrogada la vigencia del instrumento colectivo vigente hasta 30 días después de ejecutoriada la sentencia, día en que se reanudará la negociación en la forma que determine el tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Fíjense ustedes que aquí habría una forma, claro, incluso podría llegar a ser constitutiva de práctica desleal, eventualmente pudiera prorrogarse artificialmente un contrato colectivo para evitar, para sortear la negociación o posponer la negociación,
imagínense en esta época de pandemia, para posponer la negociación, incluso podría ser un año, o puede incluso que más de un año, bastando que el empleador convenza, ¿no es cierto?, a cualquier trabajador de que ejerza esta acción, de que ejerza esta acción. ¿Ah? Un efecto que eventualmente pudiera, si se hace y se descubre, dar lugar a una práctica desleal de la negociación colectiva. Bien, el contenido de la sentencia definitiva en estos procesos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. Y usted hablaba que era necesario que vieran vulnerados en el fondo sus derechos e interponer como una acción de mera certeza, en el fondo que se pueda comprobar que realmente es un solo empleador precaviendo en un futuro alguna lesión, no como declarativa, sino como acción de mera certeza. Sí, fíjate que hay una sentencia ahí que me parece que es de Andrea Soler, que está citada, de la magistrada Andrea Soler. Puede que me equivoque, puede que sea otra magistrada, pero donde dice que la sola circunstancia de estar organizada la empresa de esta forma ya implica per se una afectación de los derechos laborales, con lo cual te permitiría ejercer esta acción sin necesidad de tú demandar que se condene a la empresa, ¿no es cierto?, al pago de ninguna cosa. Y por tanto, podría operar bajo esa circunstancia como una acción de mera certeza. Y yo en todo caso, para curarte en salud, le pondría de todas maneras en la demanda, ¿no es cierto?, que esta estructura dispersa de por sí implica al menos una disminución de eficacia de los derechos de los trabajadores, toda vez que fragmenta el patrimonio respecto del cual pueden ejercer sus créditos. Uno podría decir que ese es el perjuicio en definitiva. Es distinto estar vinculado solo a una sociedad y al patrimonio y ejercer nuestro derecho de prenda general sobre el patrimonio de una sociedad que respecto de 4 o 5 sociedades. Entonces allá podría sostenerse que eso ya es una disminución de derechos de los trabajadores. Y así operar casi como una sentencia meramente declarativa. Bien. La sentencia definitiva entonces que dé lugar total o parcialmente a las acciones entabladas deberá contener en su parte resolutiva 1. El pronunciamiento e individualización de las empresas que son consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, conforme a lo señalado en el inciso 4 del artículo 3. Puede declarar, usted imagínate que entablaron la acción respecto de 5 sociedades. El tribunal puede declarar que las 5 son un único mismo empleador, o puede declarar que 4, o que 3, o que 2. La ley le permite esa flexibilidad. Además, la sentencia debe indicar concretamente las medidas a que se encuentra obligado el empleador, dirigidas a materializar su calidad de tal, así como aquellas destinadas al cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales y al pago de todas las prestaciones que correspondieren. Nuevamente, esta mención de la sentencia pareciera indicar que debiera acumularse esta acción con una de condena. Entonces, el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsiones y al pago de todas las prestaciones que correspondieren bajo apercibimiento de multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de lo ordenado. La determinación acerca de si la alteración de la individualidad del empleador se debe o no a la simulación de contratación de trabajadores a través de terceros o bien a la utilización de cualquier subterfugio. Si así lo determina, deberá señalar de manera precisa las conductas que constituyen dicha simulación o subterfugio y los derechos laborales y previsionales que por esta vía se hubieran vulnerado, debiendo aplicar al infractor
una multa de 20 a 300 unidades tributarias mensuales. Entonces lo que nos dice la ley es que el juez, además de decidir si estas dos o más empresas son un único empleador, tiene que entrar a investigar si esta forma de estructurar formalmente la empresa configura además una simulación o subterfugio. O sea, además hubo el propósito, ¿no es cierto?, de evadir obligaciones laborales y previsionales. ¿Cuáles concretamente obligaciones laborales y previsionales se evadieron? Y entonces aplicar una multa. Ojo que podría determinar que no. ¿Ah? Podría declarar que la sociedad A, B y C son un único mismo empleador, pero concluir que esto no fue una simulación, no fue ni una simulación ni un subterfugio. ¿Ah? Podría perfectamente llegar a esa conclusión. Aquí viene uno de los aspectos más interesantes, polémicos, si ustedes quieren, y es que todo parece indicar que una vez que se obtiene esa declaración no tiene el clásico efecto relativo que tienen todas las sentencias, sino que tiene efecto erga omnes, o sea, efecto para todos. Porque la ley dice, el 507 dice, la sentencia definitiva se aplicará respecto de todos los trabajadores de las empresas que son consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales. La sentencia definitiva se aplicará respecto de todos los trabajadores de las empresas que son consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales. Por último, y anduvimos muy bien en el tiempo, se producen, yo diría, dos modificaciones relevantes en las figuras de la simulación y del subterfugio previstas en el artículo 507 del Código del Trabajo. Primero refresquemos la memoria en relación a qué son estas figuras de la simulación y el subterfugio, ¿no? La simulación es la contratación de trabajadores a través de terceros. O sea, se sanciona la simulación de contratación de trabajadores a través de terceros. En términos simples, este es el suministro disfrazado de subcontratación. Es decir, la simulación lo que sanciona, lo que castiga, es la falsa subcontratación. Cuando el empleador directo, cuando el empleador material, el empleador directo, se oculta detrás de un palo blanco o testaferro, ¿no es cierto? Se oculta detrás de un contratista falso para distanciarse de sus trabajadores, para distanciarse su persona y su patrimonio de los trabajadores. ¿Ah? Y luego está el subterfugio, que es una figura más amplia, uno podría decir que comprende dentro de ella misma la simulación. El subterfugio consiste en ocultar, disfrazar o alterar la individualización o el patrimonio frente a los trabajadores, ¿no? Incurre en subterfugio el empleador que oculta, disfraza o altera su individualización o su patrimonio frente a sus trabajadores. Entonces, una primera modificación que introdujo esta ley es que convirtió ambas figuras en ilícitos de resultado. ¿Ah? Antes de la modificación, la simulación era un ilícito de mera actividad. Se sancionaba la simulación por la simulación, ¿ah? Sin necesidad de acreditar que la simulación causaba perjuicio. Ahora parece ser que ambas figuras, la simulación y el subterfugio, requieren que haya un perjuicio, un resultado perjudicial para los trabajadores. Porque dice que el juez tendrá que señalar en la sentencia
si ello ha tenido como resultado eludir el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la convención, y eso lo aplica a las dos figuras, a la simulación y al subterfugio. Y finalmente, la otra modificación, quizá la más criticable, es que, según como quedó redactada la norma, circunscribió las figuras de la simulación y el subterfugio a la declaración de empleador único. De manera que la única fórmula a través de la cual se va a poder investigar una simulación o un subterfugio es cuando se ejerce la acción de declaración de empleador único, con lo cual disminuyó ostensiblemente el radio de acción de estas dos figuras, puesto que es perfectamente concebible simulaciones o subterfugios que no estén relacionadas con la situación, ¿no es cierto?, de la unidad de empresa. Y entonces ya no nos permite utilizar esta figura para perseguir simulaciones o subterfugios que se den fuera del ámbito de la declaración de empleador único. Con lo cual, al parecer, esta modificación legal habría traído esta consecuencia, diríamos, criticable, ¿no es cierto?, que es disminuir el radio de acción, el radio de actividad de la simulación y del subterfugio, dejándolas atadas, por decirlo así, a la declaración de empleador único. Bien, eso era lo que yo quería exponer justamente en aproximadamente una hora, y por favor formulen todas las preguntas, consultas o dudas que quieran, comentarios, ¿no es cierto?, que quieran plantear. ¿O quedó todo muy claro? En todo caso, si no hubiera quedado algo claro, insisto, ustedes tienen un paper mío donde vuelvo sobre todas estas cuestiones, y obviamente está mucho más detallado que en la explicación que alcanza uno a hacer en una clase de una hora. Eso es lo bueno de complementar, ¿no es cierto?, la clase con el material escrito. Vamos, aprovechen alguna pregunta para el profesor, o vamos a reservar para el día jueves. Profesor, acá, Alex Ayala, buenas tardes. Muy bien, Alex. Quisiera saber, ¿por qué en concreto usted considera que el subterfugio en sí se encuentra limitado a la declaración única de empleador, y en base a la redacción del mismo 507 finaliza con el conector O? Sí, lo que me parece, lo que pasa es que ahora el 507 quedó prácticamente fusionado al artículo 3º del Código del Trabajo, de manera que, al menos en una lectura, o sea, las cosas que yo digo, no, por favor, no son la palabra de Dios, son todas discutibles. De hecho, mis tesis normalmente son muy discutidas, ¿ah? Pero me parece a mí que el legislador terminó por fusionar el artículo 3º con el artículo 507, de manera tal que la acción que se prevé para obtener la declaración de empleador único termina de ser reglamentada en el artículo 507, y por consiguiente la acción que precisamente aparece en el 507 solo permite, ¿no es cierto?, indagar sobre la simulación y el subterfugio cuando se ha ejercido la acción de declaración de empleador único. ¿Ah? Eso me parece a mí está sostenido justamente en el texto del artículo 507. Si usted mira el 507, está enfocado todo
desde la declaración de empleador único, conforme al artículo 3º, inciso 4 del Código del Trabajo. De ahí que yo haya concluido, y me parece que cito también algún fallo de Concepción que llega en la misma, que parece que es de la Corte de Concepción, si no recuerdo mal, que concluye lo mismo, que no hay una acción autónoma ahora de simulación o subterfugio independiente de la declaración de empleador único. ¿Mm? ¿Mm? Esa es, diríamos, mi tesis, ¿no? Pero evidentemente los abogados comemos de discutir las tesis a los demás abogados, así que siempre es posible discutirla. Discutirla. ¿Mm? ¿Alguna otra comentario o consulta? Sí, una consulta por acá, Mauricio Castain. Mauricio. Sí, respecto de la acción, ¿qué pasa en situaciones en que yo tal vez como trabajador no me veo afectado, pero creo que hay un riesgo, una amenaza a alguna futura afectación o porque están empezando a despedir gente, qué sé yo? ¿Se puede accionar ante la simple amenaza o riesgo? Sí, como les decía, Mauricio, los tribunales han ido flexibilizando el perjuicio que hay que alegar, el perjuicio que hay que alegar. Y por tanto, yo le diría que usted tiene muy buenas posibilidades de que la acción sea, diríamos, independiente. O sea, hay que ver si se dan los demás supuestos, pero que el juez entienda que se cumple esa condición por la sola circunstancia de estar organizada de esta manera la empresa, ¿no? Podría, como hay un fallo que se cita ahí también en el paper, se dice, mire, la sola circunstancia de estar la empresa formalmente organizada de esta manera dispersa, ya per se perjudica los derechos de los trabajadores. Y algo de sentido tiene, ¿no? Porque al menos el derecho de prenda general aparece en la mayor parte de los casos perjudicado, porque claro, no es lo mismo que yo pueda hacer cumplir mis créditos en el patrimonio de una sola empresa que en el patrimonio de 3 o 4 empresas, ¿ah? De 3 o 4 empresas. En estos casos, sobre todo cuando estos casos tienen como objetivo eludir derechos laborales, normalmente los trabajadores están contratados precisamente por la sociedad que no tiene patrimonio o que tiene un patrimonio muy reducido, ¿no? Y entonces usted perfectamente podría ¿cómo se llama? Plantear que esa es la afectación de su derecho. ¿Mm? ¿Mm? Bien, estamos ya pasados en el tiempo considerado. Sugeriría a todos y todas que quienes todavía no hayan tenido la oportunidad de leer los textos, ojalá darle una mirada, ¿no es cierto?, antes de la clase del día jueves, para que podamos complementar la discusión, ¿no es cierto?, si queda alguna cosa que todavía está un poco en el tintero, poder replantearla el día jueves. Entonces quedan todos y todas invitados, el profesor desde luego también el día jueves a las 18:30, misma hora, mismo lugar. Agradecemos entonces esta primera presentación del profesor Claudio Pallavicino y nos vemos el jueves. ¿Bien? Muy bien, hasta luego a todos. Gracias, Alberto. Gusto Gracias, verte. profesor. Gracias. 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 Muchas gracias, profesor. Gracias. Chao, gracias, profesor.